Bienvenidos a las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, Pensar Centroamérica desde su literatura. Vamos a abordar la mesa, estudios dedicados a Rafael Andívar. Y pues para ello nos acompañan la doctora Lucrecia Méndez de Penedo y también el maestro Luis Fernando Acevedo. La doctora Lucrecia Méndez de Penedo es investigadora, docente, ensayista y crítica literaria. Es licenciada en Lengua y Literatura Española de la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctora en Literatura por la Universidad degli Studi di Siena, Italia. Ha impartido docencia en varias universidades de Guatemala. Ha sido profesora invitada en Estados Unidos, México, España, Italia y la India. Sus áreas de investigación han sido específicamente la literatura y la historia centroamericana, la escritura de mujeres y el teatro y el ensayo como géneros literarios. En la Universidad Rafael Andívar se ha desempeñado, entre otros, como directora del Departamento de Letras, vicedecana de la Facultad de Humanidades, vicerrectora académica y actualmente es directora de las cátedras Rafael Andívar y Miguel Ángel Asturias. Entre sus libros pueden mencionarse Cardosa Aragón, Líneas para un perfil, Memoria, Contracorriente, El río, Novelas de caballería de Luis Cardosa de Aragón, El libro del discurso, Teatro de Miguel Ángel Asturias, Mujeres que cuentan. Ha publicado numerosos ensayos, estudios y prólogos en libros, revistas y suplementos culturales. Es miembro de consejos editoriales en el país y en el extranjero. Es vicedirectora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Academia Española. Entre sus distinciones están la Orden Presidencial Miguel Ángel Asturias, las Palmas Académicas de Francia y la Stella di la Solidarietà de Italia. Por su parte, el maestro Luis Fernando Acevedo García es director editorial de la editorial Cara Pares de la Universidad Rafael Andívar. Va a iniciar entonces esta mesa el maestro Luis Fernando Acevedo con la presentación del proyecto editorial Monumental Andivariana. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Acevedo. Entonces, muy buenas tardes. Me imagino que ustedes ya están logrando ver en este momento la presentación y lo que vamos a hacer entonces es que ustedes tengan conocimiento de lo que se conoce como el proyecto Monumental Andivariana. En el caso de Monumental Andivariana, no puede, digamos, hablarse de ella si nosotros no conocemos la figura del doctor Mata Gavidia. Como ustedes se recordarán, algunos lo han conocido, otros saben que Mata Gavidia es un salvadoreño que radicó aquí en Guatemala y que en la Universidad de San Carlos tuvo una serie de actividades desde docencia, investigación y cargos administrativos. Entonces, para ubicar a Mata, Mata entonces nace en 1916 y muere en 1988. José Mata Gavidia, en el año de 1945, ingresa a la Facultad de Humanidades. Cuando Mata Gavidia ingresa entonces a la Facultad de Humanidades, ya tiene una formación básica que ha recibido en lo que se conoce como Isleta College, que era el centro de formación que tenían los jesuitas mexicanos en Estados Unidos. Porque si ustedes se recuerdan, después de la Revolución Mexicana, sacan a todos los estudiantes en formación para sacerdotes jesuitas mexicanos y los envían entonces al Paso, Texas. Mata Gavidia entonces empieza su formación en estudios clásicos, después hace la licenciatura en filosofía, todavía en ese momento como parte de su formación como estudiante jesuita. Mata Gavidia en el año 1939 deja la formación de la Compañía de Jesús, regresa entonces al territorio centroamericano y se queda aquí en Guatemala ya haciendo, digamos, todo lo que va a ser su proceso de vida. En este momento entonces Mata, cuando está haciendo su formación, empieza a tener
mucho elemento de investigación y a la hora de estar entonces haciendo sus proyectos de investigación, recibe una beca en ese momento del Consejo de la Universidad de San Carlos para trabajar en lo que en ese momento se conocía como pensamiento centroamericano. Mata entonces, a la hora de estar investigando, descubre que una de las piezas claves para entender también el pensamiento centroamericano es el conocimiento de figuras clave. En este caso, entonces, Mata se centra en Rafael Landívar y le presenta un proyecto de investigación a la Universidad de San Carlos. En ese proyecto de investigación es donde va a ser el germen de lo que vamos a conocer entonces nosotros como Monumental Landivariana. Del 48 hasta 1988, cuando muere Mata Gavidia, el proyecto de alguna manera va tomando algunas líneas, aunque no se formula como tal en San Carlos. Se queda únicamente como lo que va a ser el Seminario de Estudios Landivarianos que surge en la Facultad de Humanidades. Aparece también las primeras publicaciones que tienen que ver con algunos estudios sobre la obra de Rafael Landívar. Y un momento importante que hay que rescatar aquí es el año de 1950, que es cuando la Universidad de San Carlos y el gobierno revolucionario en este momento deciden repatriar los restos de Rafael Landívar y a partir de ahí declaran entonces 1950 como el año landivariano. Entonces, ahí es cuando se publica la primera edición, podríamos llamar, de la facsimilar en Guatemala de la obra de Rafael Landívar. Se hace una serie de publicaciones, sale a la luz una obra de Mata Gavidia que es Landívar, el poeta de Guatemala, que es con la que inicia la colección popular en ese momento, y a partir de allí empiezan entonces el auge de los estudios landivarianos. En San Carlos tiene como centro lo que va a ser entonces la publicación especial que saca la revista Universidad de San Carlos, dedicada a los estudios landivarianos. Digamos, en este momento ustedes van a poder observar entonces que Monumenta Landivariana como proyecto entonces empieza en el 48 hasta 1988, que es como la formulación que hace Mata. Aquí ustedes en la presentación que están viendo tienen la copia de lo que fue el proyecto presentado por Mata Gavidia en 1948. Ahí, como pueden ver, son como las figuras que van a estar después impresas en el volumen 2 que nosotros ya publicamos, pero ahí lo básico es entender que Monumenta Landivariana se presenta como el vehículo para dar a conocer la obra de Rafael Landívar y se va a presentar en dos modalidades. Una que se le llama Monumenta Mayor, que son los estudios propiamente de la obra de Landívar hecha por especialistas, y la segunda serie que se llama Monumenta Menor, que está pensada más para un público de divulgación. Entonces, en el caso nuestro, la Universidad Rafael Landívar retoma el proyecto de Mata Gavidia en 1988 y lo va a retomar en el año 2020. En el año 2020 nosotros tuvimos acceso a los archivos de la familia Mata Gavidia y a partir de ahí entonces logramos recuperar lo que era la traducción de la obra completa de Rafael Landívar de la Rusticatio Mexicana en la versión en prosa que había hecho Mata Gavidia. Y una de las características que va a tener aquí esta obra es que fue presentada en forma espejo, donde ustedes del lado par van a encontrar de las páginas la versión del texto latino y en la página impar van a encontrar entonces ustedes lo que es la traducción que hace Mata. ¿Qué cosas tiene Monumenta en el tomo 1? Que es la fijación del texto. Después de revisar las dos versiones anteriores de Landívar, hace una fijación del texto, una traducción y unas notas explicativas de toda la obra. En este caso, entonces, lo que van a encontrar es la obra completa de la Rusticatio Mexicana en versión crítica. Luego, como ustedes pueden ver, aquí se puede apreciar cuál es la estructura que va a tener entonces Monumenta en la serie mayor.
En este momento hemos publicado ya 3 volúmenes y está en prensa ahorita el volumen 4. El volumen 2, lo que ustedes van a encontrar cuando lo quieran revisar es todos los estudios que hizo Mata Gavidia en torno a la obra de Rafael Landívar. Allí lo que van a encontrar entonces son la recolección de los estudios principales, y en el tomo 3, que es el que nos vamos a centrar más adelante con la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, esa es una obra conmemorativa donde una serie de estudiosos, como les explicará Lucrecia, hacen una aproximación a la obra de Landívar. En el tomo 4, lo que van a encontrar ustedes cuando puedan apreciarlo es el estudio de lo que nosotros estamos conociendo en este momento como las dobles exequias del arzobispo Figueredo. Landívar compone lo que se conoce como la Funebris Declamatio Pro Justis, y lo que hacemos en esta obra en coedición con la Universidad de Huelva es presentar los estudios que se hacen en torno a esa pieza únicamente, pero con distintas entradas de cómo se fue conformando el texto, estudios filológicos, estudios de composición del texto y a profundidad. Y eso es lo que tenemos ahorita como monumenta mayor. Monumenta menor, entonces, como les indicaba, es una serie pensada por Mata Gavidia para la divulgación. Aquí es trasladar a un público mayor, tal vez que no está directamente metido en los estudios literarios, pero que pueda ir conociendo lo que se está produciendo entonces en los estudios mayores. Aquí lo que se está haciendo es una especie más de hacia la divulgación. Si ustedes revisan el tomo 1 tal vez la riqueza que tiene es que la pieza que más se traduce de toda la Rusticatio, que es la Salutación a Guatemala, como se conoce, está presentada en 9 idiomas, pero dentro de los idiomas también tenemos entonces por lo menos 4 de los principales de Guatemala, que sería el Pocomam, Mam, Cachiquel, tenemos el Quiché, y si seguimos avanzando, la serie menor entonces lo que busca es divulgar. Para finalizar entonces, ¿hacia dónde vamos? Mata entonces deja el proyecto formulado en 1948, nosotros lo retomamos en el 2020 y lo que se está proyectando es hacia el año 2031, los 300 años de Rafael Landívar, tener entonces una serie de estudios donde se puede tomar las obras completas de Rafael Landívar que se están preparando en español y la versión en inglés, y una serie de estudios que nos pueden orientar hacia ese tema. Yo creo que esto es como lo básico que nos interesa que conozcan. Ahora con la doctora Lucrecia van a empezar a adentrarse en el tomo 3. Gracias. Dejamos en el uso a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, quien tiene a su cargo la presentación del libro Estudios en honor a Rafael Landívar. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto presentar el libro Estudios en honor de Rafael Landívar. Voy a leer para ceñirme de mejor manera al tiempo. Este es un libro conmemorativo del 60 aniversario de fundación de la universidad que lleva su nombre. Recopila una serie de estudios en torno a la figura, escritura y contextos varios de elaboración y de recepción de Rusticatio Mexicana, que tiene 2 ediciones, de 1781 y 1782, del poeta jesuita guatemalteco Rafael Landívar, 1731-1793. No son miradas estáticas, unidimensionales o acríticas, ya que la intención no es congelarlo en el tiempo, sino suscitar diferentes interpretaciones. Los estudios incluidos en este volumen constituyen investigaciones plurifocales que pretenden captar diversos matices mediante diálogos interdisciplinares, colocando su figura y obra a lo largo de un recorrido que va desde su momento hasta el actual, para una comprensión histórica de su aporte a la cultura y a las letras guatemaltecas. La Cátedra Rafael Landívar, a cargo de este proyecto, ha contado con la generosa colaboración de destacados investigadores nacionales y extranjeros
algunos de ellos especialistas en Landívar y en su obra, con publicaciones pues de obligada consulta. Estos académicos, utilizando herramientas contemporáneas de análisis desde una visión amplia de la historia, han escudriñado intersticios y fisuras para descubrir los múltiples relieves del autor, su práctica cultural y su tiempo. De esta manera, este volumen se propone brindar estudios rigurosos y actualizados que aporten nuevos conocimientos, pero al mismo tiempo motiven nuevas investigaciones que divulguen la obra landivariana como referente del patrimonio histórico y cultural guatemalteco. La labor divulgativa y reivindicativa de Rafael Landívar con Rusticatio Mexicana constituye un valioso aporte para las letras latinoamericanas. Esto puede apreciarse al sustentarse en una visión atenta de los contextos en que surgió y en los que posteriormente ha sido leída y evaluada críticamente. Desde el principio, Landívar y su obra, por su complejidad, han experimentado lecturas muy contrastantes y a veces reductivas, desde la supuesta subalternidad intelectual, el elogio acrítico o interesado, la descontextualización, entre otros. La complejidad de Rusticatio reside en la hibridez por la tensión, indeterminación y frecuentemente de sus elementos en los varios niveles que conforman interna y externamente una práctica y un objeto literario oscilante entre dos mundos que la crítica frecuentemente ha calificado como desconcertante elitismo cultural, es decir, un poema americano escrito en latín. O sea, mi intención es dar a conocer este libro, por lo tanto, mi exposición se va a dividir en dos partes. Primero, un breve acercamiento a Landívar, sus contextos y Rusticatio, y luego, al final, las dos grandes áreas que constituyen este volumen, que son diferentes, pero dialogantes y complementarias entre sí, y que se llaman desde los estudios histórico-literarios y desde los estudios clásicos. En cuanto a Landívar y sus contextos, los jesuitas expulsos vivieron simultáneamente en varios espacios geográficos y culturales. Como sujetos coloniales estaban en los márgenes del imperio, pero como criollos, que eran la mayoría, y como letrados religiosos en sus territorios de origen, se encontraban en situación casi paritaria con el grupo dirigente de los peninsulares. No obstante, por su importante peso en diferentes espacios de la sociedad colonial, sobre todo como educadores de diferentes estratos sociales, y su creciente cercanía con las élites criollas que empezaban a cuestionar su propio estatuto frente a la monarquía, ésta decidió su exilio. La expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus territorios en 1767 fue decretada por Carlos III debido a la creciente influencia de la orden en las colonias, de tal forma que sus integrantes emprenden pequeñas odiseas para establecerse en otros lugares. Landívar y algunos de sus compañeros de estudio y trabajo, tanto en el Virreinato de la Nueva España como en su ciudad natal, la actual Antigua Guatemala, conformaban una comunidad intelectual con estrechas relaciones de intercambio académico y como tal, finalmente logran establecerse en la ciudad de Bolonia del Estado Pontificio de la Emilia-Romagna. La confrontación directa entre ellos y los intelectuales europeos fomentará el surgimiento de una conciencia e imaginario criollo, grupo al que la mayoría de ellos provenía. Como consecuencia de los prejuicios culturales que existían paradójicamente en la Europa ilustrada del XVIII respecto a los americanos, o sea, buen o mal salvaje, que apenas enmascaraban ambiciones coloniales expansionistas, los jesuitas expulsos asumieron la tarea de refutar esos mitos fruto de una ignorancia interesada. Desde el dominio de diferentes perspectivas disciplinares, utilizaron las herramientas culturales y los cánones compartidos con los europeos para rebatir los mitos devaluadores de América. Fueron construyendo otra imagen, fruto de la experiencia vivencial, mediante temáticas novedosas o poco conocidas, con estrategias como el uso fluido de varios idiomas.
demostrando su maestría de oficio y causando desconcierto en los pares que los menospreciaban. De esta forma, van surgiendo estudios eruditos en ramas que ahora podríamos decir historia, antropología, lingüística, entre otros, así como obras literarias que constituyan indirectamente estratégicas respuestas reivindicativas. Ciertamente, esta actitud de evidenciar la paridad en el oficio letrado revela una aspiración todavía existente en estos intelectuales americanos, la legitimación de parte de la cultura central que constituía su referente comparativo. No obstante, la propia práctica cultural y literaria, así como la conciencia creciente de una diversidad identitaria durante el exilio, les conducirá a producir discursos hibridizantes e ir suministrando materiales a un emergente imaginario criollo. Resulta importante referirnos al surgimiento del patriotismo criollo en general, en cuanto fenómeno de autoconocimiento y autodefinición que se va desarrollando lentamente a partir de época tan temprana como el siglo XVI. Los criollos se van percatando de pertenecer a determinado paisaje geográfico, es decir, la tierra natal. Pero además del apego afectivo inicial, se empiezan a reconocer en una identidad sociocultural que van valorizando en términos de apropiación y transformación. De allí la posterior creación de símbolos de carácter casi sagrados que crean redes de reconocimiento comunitarias, como pueden observarse mucho más adelante en el fenómeno pre- y postindependentista, es decir, himnos, escudos, banderas, etc. De esta manera se va construyendo paulatinamente una nueva subjetividad del grupo dirigente americano al irse dando cuenta de ser algo diferente e ir tomando conciencia de poseer un perfil propio, por contraste con nosotros. Esta identidad colectiva en ciernes, derivada de su estatuto histórico y social privilegiado, va creando paralelamente un imaginario simbólico, es decir, una representación social de sí misma que sostenga y legitime esta nueva identidad y orden social en construcción. En efecto, este proceso de conciencia e identidad colectiva como un inicio de autonomía justificada como si se tratara de un derecho natural legitimado por linaje y o por la posesión de los medios de producción, desembocó en las luchas de los criollos ilustrados independentistas como anotado. Sin embargo, esta pretendida inserción criolla americana en la modernidad, paradójicamente, derivó en modelos neocoloniales, como agudamente lo observó Martí al afirmar que la colonia seguía viviendo en las repúblicas. En el caso específico de los jesuitas expulsos de finales del 18, esta tendencia fue atemperada y colocada en el marco de su función religiosa, concretizada en sus dos vocaciones, la pedagógica y la misionera. Asimismo, para comprender a fondo las acciones y reacciones de los jesuitas expulsos, conviene subrayar que para ellos existía un espacio espiritual de pertenencia e identidad al cual aferrarse, la compañía de Jesús, una especie de patria por encima de las fronteras. Los jesuitas expulsos no propusieron programas políticos específicos y sus planteamientos difícilmente influyeron directamente en los movimientos preindependentistas debido a las distancias espacio-temporales de ese periodo y la prohibición que tenían de participar en actividades políticas. Sin embargo, recientes estudios revelan que existió un contacto sistemático a través de viajes de negocios de algunos miembros de las familias criollas hacia sus parientes expulsos, que consistía en compartir información y aportes económicos. Pero por ahora, más bien su huella podría rastrearse en la formación recibida por algunos de los antecesores de criollos ilustrados en centros educativos de la Compañía de Jesús. Aunque formados parcial y selectivamente en las corrientes racionalistas y cientificistas de la Ilustración y el sostenido contacto con jesuitas intelectuales europeos actualizados que llegaban a colaborar en la formación de los futuros sacerdotes,
La visión de estos jesuitas desterrados, anclada en su resiedumbre religiosa, se acercaba más a un humanismo cristiano genérico, tendente a dimensiones utópicas y no a proyectos de cambios políticos radicales, sino a lo sumo reformistas. Desafiar la marginación intelectual será entonces vivencia cotidiana para la diáspora jesuita, que constituye históricamente uno de los primeros grupos de intelectuales americanos exiliados. Acercamientos a Rusticatio mexicana. Ni Landívar ni su escritura fueron ajenos a su tiempo y circunstancias. Insistentemente la crítica lo ha señalado al precisar el germen emotivo del poema, el exilio. Sin embargo, Rusticatio es más que la nostalgia del desterrado, pues revela un conflictivo encuentro o desencuentro cultural in situ en Europa, es decir, con sus vivencias desde uno de los centros hegemónicos europeos. Arrancado bruscamente de sus raíces, Landívar emprende en 1767 un viaje sin retorno, como era usual para los exiliados de esos tiempos. Pero será 1773 cuando sufre una triple embestida: el terremoto de Santa Marta, que destroza su ciudad, muere su madre y la Compañía de Jesús es suprimida. Privado pues de referentes esenciales, esta última circunstancia lo marcará profundamente, pues la orden constituía para él una patria espiritual universal. Estas vivencias forman parte del clima emocional de Rusticatio, en breves pero intensos momentos líricos. Sin embargo, Landívar rehúsa rendirse ante las circunstancias, como es evidente en algunos momentos significativos del poema: terremotos, erupciones o inundaciones, que en clave metafórica pueden articularse a la fragilidad y límites de la condición humana. Pero pasada la conmoción inicial, estoicamente, se propone siempre la acción reconstructiva. Por medio de un proceso de sublimación, Landívar transforma la pérdida de su espacio original en la elaboración de un objeto simbólico, Rusticatio mexicano, vívido mural geográfico y cultural americano de gente, flora, faunas, clima, viviendas, productos, modos de vida, trabajos, industrias, creencias, tradiciones, relativas sobre todo a territorios que ahora conocemos como Guatemala y México. Rusticatio es un texto construido por el sustrato de sus recuerdos, pero en parte idealizados por la memoria selectiva y por la valoración y sobrevaloración de las diferencias, que es propio de un proceso identitario. El poeta jesuita diseñará un esbozo de modelo social zoomorfo en el libro sexto, Los Castores, donde propone un modelo de convivencia comunitaria muy cercano al humanismo cristiano del bien común, como prefiguración del reino en este mundo. El poema de Landívar, mural poético de rasgos enciclopedistas por el archivo informático ilustrado, incluido, ilustra simultáneamente una especie de escenario utópico preexistente de potencial riqueza material y humana, que aguarda a los sujetos que lo lleven a un nivel de desarrollo autónomo no claramente explicitado. Como era de esperarse por entonces, esta tarea recae en los jóvenes criollos como futuros agentes históricos, a quienes el poeta exhorta a rehuir la indiferencia, la ignorancia y la indolencia inmovilizadoras para construir y construirse incesantemente desde el presente hacia el futuro. Perspectivas de análisis en estudios en honor de Rafael Landívar. La primera área, desde los estudios histórico-literarios, analiza los diversos contextos y prácticas culturales interrelacionados en que Landívar vivió, se formó y produjo desde enfoques disciplinares, entre ellos la historia, la literatura, la filosofía, la sociología, la teología. No como mecánicos procesos deterministas, sino como estrategias culturales que articulan elementos de diversa índole, tanto individuales como colectivos, a través de las mediaciones simbólicas de la literatura. Asimismo, se analizan diferentes lecturas que el poema landivariano ha sufrido a lo largo de la historia y que revelan algunas interpretaciones aproximativas o inclusive a veces condicionadas por factores políticos epocales.
Esta primera área inicia con un estudio del padre jesuita Arturo Reynosa, que realiza un minucioso análisis comparativo entre las similitudes y diferencias de los textos de Clavijero y Landívar, ambos compañeros de exilio en Bolonia, y desde la situación limitante desde donde producían sus textos, la prohibición de pronunciarse políticamente. Ambos, uno a través de rigurosos tratados históricos sobre las culturas indígenas ancestrales en italiano, y el otro a través de mediaciones simbólicas literarias del paisaje geográfico y humano en latín, fijan un imaginario desconocido para sus pares europeos con el propósito de reivindicar con prácticas y herramientas culturales similares una temática desconocida o minusvalorada. Virgilio Álvarez propone una interpretación que destaca que el poema landivariano en su mayor parte está dedicado a lo que ahora conocemos como México, y que eso es evidente desde el propio título de la primera edición, que no incluye el canto a Guatemala. Asimismo afirma que ha habido momentos donde se ha forzado una interpretación nacionalista debido a poco análisis y una apropiación legitimadora forzada como signo de identidad de parte de descendientes de los grupos criollos a partir de la independencia. Por su parte, Ana Lorena Carrillo destaca el sustrato poético e ideológico de clase en Rusticatio, pues proviene de un criollo letrado con un poema perteneciente a la alta cultura y cuyos destinatarios eran los criollos y europeos cultos. Landívar formaba parte de lo que se conoce como ciudad letrada, pero sin perder de vista afirma que su pertenencia a la orden jesuita es factor fundamental para comprender su obra. Paradójicamente, desde su perspectiva y práctica urbanas, su referente era la realidad rural americana, y esto produjo entonces un texto híbrido, es decir, un discurso fronterizo. José Domingo Carrillo trata el tema de la producción agrícola, en este caso como recurso informativo que le permite recobrar la estructura productiva de finales del 18. El autor considera que el programa económico y social prenacionalista implícito en el poema landivariano constituiría un antecedente de la creación de un imaginario que respondiera a los intereses y valores criollos, quienes posteriormente se asumieran a sí mismos como los únicos representantes autorizados de una sociedad heterogénea. En mi caso, enfatizo que las fronteras simbólicas del exilio constituyeron un espacio idóneo para su escritura y la confrontación entre pares intelectuales. Fue la oportunidad de contrastar ideas y formular propuestas a través de su escritura poética como respuesta reivindicativa. El proceso de autoconocimiento y autodefinición aparece expresado en dos proyectos paralelos y complementarios: la identidad criolla y la utopía desarrollista reconstruida sobre materiales y capitales preexistentes. Ricardo Roques Baldovino analiza un análisis comparativo de las diversas acepciones del concepto de sublime como experiencia trascendental, recorriendo las crónicas de Fuentes y Guzmán y la obra de Landívar y de José Batres Montúfar del siglo XIX. Para este autor, el paisaje se convierte en un constructo estético y político. En el caso de Rusticatio, afirma que aparece inspirado en las misiones en cuanto a utopías de humanismo cristiano como freno a nuevos modelos mercantiles y desde la vocación pedagógica de las obras jesuitas novohispanas. Luis Pedro Taracena Arriola adopta un enfoque histórico acerca de las vicisitudes de la Compañía de Jesús al final del período colonial, durante el cual habían adquirido prestigio e influencias a través de la educación de indígenas y la formación de las élites. La corona lo consideró peligroso y se montó una campaña de desprestigio que culminó con la expulsión. Sin embargo, la orden regresa a Guatemala en 1843 como contrapeso religioso al avance de Inglaterra, pero sus miembros son expulsados por el gobierno liberal de Barrios a finales del 19. Stefano Tedeschi inserta la obra en el marco de la disputa del Nuevo Mundo y considera el poema como un texto híbrido en varios niveles: lingüístico, semántico, cultural, así como por el género literario y destinatarios.
Landívar resintió de la indeterminación polisémica del término americano, ya que pertenecía a dos patrias, un espacio geográfico como su lugar de origen y un espacio espiritual, la universalidad católica. En lo referente a la representación del mundo indígena, sostiene que Landívar solo podía apreciarla como una cultura otra, no menor, pero sí diferente y no moldeada por la eurocéntrica a la que él pertenecía, es decir, pero intentaba, sin embargo, restituir su dignidad perdida a la cultura original. Marlon Urízar Natareno articula la relación entre misiones y educación en la Compañía de Jesús. Los jesuitas se proponían transformar la historia mediante la construcción del reino de Dios en este mundo a través de reformar lo preexistente, es decir, mediante la reconversión de capitales simbólicos, utilizando sobre todo los procesos educativos. De esta manera se proponía la constitución de un nuevo orden, no de manera confrontativa. Según el autor, esa es la estrategia utilizada por Landívar con su obra para incidir en la historia desde su discurso estético. La segunda área, que es más breve, desde los estudios clásicos, parte de la premisa que el conocimiento y manejo de los estudios clásicos constituyen el bagaje intelectual propio de la formación jesuita del 18. Se centra en una crítica interna y especializada basada en la filología, la retórica, las lenguas y las letras clásicas, así como con las literaturas canónicas occidentales precedentes y sus contextos. Con ese instrumental crítico se fijan los orígenes y fuentes del texto literario, pero también se realizan los desvíos realizados por Landívar para destacar la reformulación estética y originalidad de su escritura como aporte a las letras continentales del 18. Faustino Chamorro establece el significado y función de la figura de la transitio como enlace gramatical y figura retórica. Argumenta que al analizar comparativamente el proceso de escritura entre ambas ediciones, confrontando mediante variantes del texto las variantes en introducción y el libro primero, puede concluirse que Landívar fue escribiendo, revisando y enmendando de manera fragmentaria que el texto original. El libro 1 era un opúsculo para su elaboración y publicación final como un libro. Andrew Laird incursiona en las razones del uso del latín en Rusticatio desde algunas consideraciones históricas. La rivalidad de los latinistas italianos frente a los latinistas hispanoamericanos que se generaba en el rechazo del barroquismo de raíz española, cuyo dominio político había sufrido la península itálica. El dominio del latín como lengua franca científica en la formación jesuita. El latín como reacción patriótica de los letrados criollos jesuitas al demostrar que el oficio no dependía del lugar de nacimiento. Fernando Navarro Antolines se ocupa en su estudio, ¿verdad?, de las fuentes y modelos que constituyeron el canon de referencia para la escritura de Rusticatio. Precisamente en su formación, los autores latinos clásicos con marcada influencia de Virgilio, los humanistas neolatinos españoles, especialmente los de la Compañía de Jesús, y la retórica clásica fueron fundamentales, y todos estos se funden en el poema landivariano. Finalmente, Marcela Suárez realiza un análisis comparativo desde la crítica genética, analizando materiales de distintas etapas del proceso escritural y sus transformaciones, es decir, sustituciones, adiciones, supresiones y desplazamientos, desde la primera edición hasta la definitiva, que dan luces acerca de la reescritura del texto y los procesos ideológicos subyacentes. Considera que existe un didactismo landivariano en la exhortación a los jóvenes que prefigura un afán preindependentista. Para cerrar, la intención de este libro es celebrar la figura de Rafael Landívar por su simétrica coherencia entre voz y visión. Escribió desde sus circunstancias. No pretendemos convertirlo en una estatua de mármol imponente pero inaccesible, o inmune a una visión crítica porque sería subestimarlo. Más bien, proponemos una lectura que desde la academia equilibre las distancias de tiempo y espacio
entre el suyo y el nuestro. De esta manera, Landívar puede hablarnos a través de su espléndido poema para debatir y dialogar en torno al significado actual de su palabra y su trayectoria. Con esto termino. Agradecemos a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, encargada de las cátedras Rafael Landívar y Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Landívar, y también al maestro Luis Fernando Acevedo por sus exposiciones tan ilustrativas y brillantes. Vamos a pasar ahora, bueno, a las personas que están participando en esta jornada, pueden consultar el enlace en el Facebook para poder registrar, hacer su registro de asistencia. También quisiera que nos mostraran los diplomas para los ponentes. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para la ronda de preguntas. Bien. Se va a proyectar en breve el diploma. También los invitamos a participar a la próxima actividad. Ya lo tenemos acá. Es la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades, otorgan los diplomas a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo y al maestro Luis Fernando Acevedo por su excelente participación en la presentación del libro Estudios en honor a Rafael Landívar dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023, y de enseñada a todos. Firman el diploma el maestro Jorge García González, coordinador de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el magíster Santos de Jesús Dávila, decano de la facultad. Con el mismo texto también está el diploma para el maestro Luis Fernando Acevedo. Él es el director editorial de la editorial Cara Pares de la Universidad Rafael Landívar. Y pues cordialmente invitados a participar en en el panel Irrupción de las mujeres como sujetos de producción literaria en Centroamérica, donde estarán la maestra Erika Calderón Rojas del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica, la doctora Mónica Luisures de la Universidad de Hamburgo y la licenciada Carla Angélica Natareno Letona del Fondo de Cultura Económica. Entonces agradecemos al maestro Luis Fernando Acevedo y a la doctora Lucrecia Méndez por compartirnos la producción editorial, este libro de Landívar, también el producto de las cátedras, de la cátedra Rafael Landívar, y el maestro Acevedo, pues la producción editorial de Salva Carens, los últimos títulos relacionados con Landívar, también la semblanza que nos hizo acerca de la trayectoria del brillante académico Rafael Mata Gavidia, que fuera profesor de la Facultad de Humanidades. Y pues les agradecemos, doctora Méndez, también. Solo un comentario muy breve: la doctora Méndez de Penedo fue profesora de las cátedras de literaturas guatemalteca del siglo XIX y del siglo XX en nuestra querida facultad, la cual las cátedras que recordamos con mucha alegría, ¿verdad? Que nos llevó a amar nuestras letras y a nuestros autores, en este caso, pues, a Landívar, ¿verdad? También. Pues muchas gracias, y los invitamos también a continuar atentos de estas cuartas jornadas. Muchas gracias. No sé si querían decir algo al final, perdón, doctora y Luis Fernando. Yo solamente, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí.
Sí. Agradecer nuevamente la invitación a esta actividad tan interesante, tan bien organizada además. Y luego, ojalá que este sea el inicio de tender puentes entre todos nosotros, ¿verdad? De actividades y proyectos comunes, que sería lo ideal. Ese sería mi mensaje. Y siempre muchísimas gracias. Sí, en mi caso agradecerles y también si en algún momento en la misma facultad y en el departamento de letras necesitan también tener un juego completo de lo que es Monumental Landivariana, para nosotros sería un agrado que lo tengan porque al final es trasladarlo para que sea acceso a los estudiantes y a los estudiosos de la obra de Landívar. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Acevedo y doctora Lucrecia Méndez de Penedo. Y pues sigan atentos porque vendrán las ponencias de la doctora, también egresada de la facultad, la doctora Mónica Alvisures, que es docente de la Universidad de Hamburgo, la maestra Carla Natareno del Fondo de Cultura Económico y también la maestra Erika Calderón del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica, moderadas por la licenciada Lilian Quina del Departamento de Letras de la facultad. Muchísimas gracias. Somos Humanidades.